Muy bien, muchas gracias por conectarse nuevamente. Bienvenidos. Vamos a continuar con la revisión de este tema de la diferencia entre vectores, que es prácticamente el último que vamos a tocar en relación a el álgebra vectorial, en relación a las operaciones entre vectores, pero que después seguiremos usando porque esta es una herramienta básica para poder atacar el resto del curso, pero más importante todavía es una herramienta básica para las demás físicas, para cuando ustedes vayan a física 2, 3 y 4, pues esta es una herramienta que les va a servir en el futuro si esto lo llevan bien puesto, muchachos, van a tener menos problemas en el futuro en las físicas que van a ver más adelante. Entonces, muchachos, les recomiendo que le demos la importancia necesaria a este tema. Bien, entonces estábamos haciendo esta diferencia, muchachos, ya hicimos la suma del vector A más el vector menos B, llegamos a estas componentes en forma unitaria de esta diferencia, y lo que sigue es que tenemos que representar esta diferencia como una forma polar, con la magnitud del vector diferencia y su dirección en forma de un ángulo, y entonces decíamos que lo que conviene es a continuación es trazar estas componentes en un sistema de referencia en un plano cartesiano, y aquí lo que hice primero fue trazar la componente en X. Como tiene un signo negativo, pues la trazo hacia el eje, hacia el lado izquierdo del eje X. Entonces aquí lo que tengo son menos 24.14 multiplicado por el vector unitario Y. Por otra parte, lo que tengo son menos 14.14. El signo menos me dice que en este caso voy a trazar en esta dirección. El signo menos me dice que tiene que ser hacia abajo, en la dirección negativa del eje Y, y desde luego el vector unitario J me dice que debe ser precisamente en el eje Y. Pues aquí tengo menos 14.14 multiplicado por el vector unitario J. Ya están, ahí tengo mis dos componentes unitarias de este vector diferencia. Y ahora lo que me resta es trazar pues, aquí paralelas a los ejes, una paralela al eje Y y una paralela al eje X en la punta de los vectores, que me va a permitir trazar finalmente mi resultante, mi diferencia en este caso, el vector diferencia, que sería un vector que va del origen al punto donde cruzan estos dos paralelas que acabo de trazar, y este será mi vector diferencia, este que acabo de calcular. Desde luego, ese vector diferencia tiene una magnitud que represento con la misma letra y tiene una dirección que es el ángulo que va desde aquí, desde el eje positivo X hasta aquí. Este es el ángulo phi. La primera pregunta, muchachos, es cómo calculo esta diferencia, la magnitud de este vector diferencia, que será igual a partir de esas componentes que ya conozco. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué será igual a esta D? Esta que está aquí. ¿Alguna idea, muchachos? Sumar los dos que tenemos, menos 24.14 y menos 14.14. Van algebraicamente. ¿Sí? No podemos sumar algebraicamente porque menos 24.14 está sobre el eje X, menos 14.14 está sobre el eje Y. Ese es precisamente el problema. No los podemos sumar algebraicamente. Si lo podemos ver, si no se alcanza a ver ahí, lo que voy a hacer es voy a tratar de representarlos de otra manera. Voy a trazar nuevamente mi componente en X. Estas son mis 24.14. Luego voy a trazar, aquí donde terminó este, voy a trazar, bueno, aquí ya me hice. A ver si es más claro. Mi componente en X es menos 24.14, sería este. Luego donde terminó esta, voy a trazar mi componente en Y, menos 14.14. Sería este. Y ahora mi resultante lo voy a trazar cerrando el triángulo que se forma aquí, del origen del primero al fin del segundo.
Ahora sí me pueden decir cuánto vale esta D. ¿Qué es esta D? ¿Se podría utilizar el método de teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras, efectivamente. Aquí lo que se formó fue un triángulo rectángulo, entonces lo que tengo aquí como D, el resultante de este vector, la diferencia, esto es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo la calculo? ¿Qué será igual? ¿Raíz cuadrada de qué? Del cuadrado de Es el menos cuadrado de A de menos 14.14. 20. ¿Ah? El cuadrado de las dos componentes, ¿no? Vamos a tomar primero la I. De Sí. Ah, sí. 14, 24.14 al cuadrado. Ese es el cuadrado de uno de sus catetos de este triángulo. Más el cuadrado del segundo cateto, es que es de menos 14.14. Aquí cuando elevo el cuadrado, pues estos signos van a desaparecer, así que no tengo ningún problema con eso. Y bueno, ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. ¿Cuánto es el cuadrado de menos 24.14? 582.73. 582.73. 582.63. Sí, 73. 73, ok, 73. Gracias. Luego, ¿cuánto es el cuadrado de 14.14? 199.93. 199.93. La suma de esas dos cantidades. 782.66. 182.66, ok. Realmente la raíz cuadrada de esa cantidad. 27.97. 27.97. Perfecto. 27.97. Y como estamos manejando aquí, son simplemente unidades. No las puse aquí, dividí haberlas puesto. Siempre va, junto al número van las unidades. Cualquiera que ellas sean. 27.97 unidades. Ya está. Esa es la magnitud de mi vector diferencia. Pero me hace falta el ángulo phi. ¿Cómo calculo este ángulo phi? Yo lo que puedo calcular ahora, hasta este momento, como está formado ese triángulo, lo único que puedo calcular es este ángulo interno de este triángulo. Este ángulo voy a llamarle teta. ¿Cómo lo puedo calcular? Aquí será igual a este ángulo teta. El arcontangente ¿Ah? multiplicado por Sí, de algo que está aquí. menos 14.14 Ajá. Eso es el cateto opuesto. sobre menos 24.14. Cateto opuesto, nos acordamos de la coca. Este es el cateto opuesto de ese ángulo, que sería este. Menos 14.14. Este es el cateto adyacente, menos 24.14. Es el cateto adyacente. Es el cateto opuesto entre cateto adyacente, menos 24.14. Y es el valor absoluto, así que los signos ya nos vienen sobrando, no nos hacen ningún daño, se eliminan, nos olvidamos de ellos. Entonces me queda la tangente de la menos 1 de cuánto. ¿Cuánto es 14.14 entre 24.14? ¿0 punto qué? 0.589. 89. ¿Y cuánto vale la tangente inversa o la tangente de la menos 1? El arco tangente de punto 589. 30.49. 30.49. Profe, Sí, ahí en donde puso la operación era 14.14, no 14.24. ok. Me equivoqué entonces ahí. Eso creo que se altera un poquito el resultado. Si lo corregimos, lo verificamos, Raúl, ¿me ayudas? ¿Cuánto dará? 14.14 entre 24.24. A lo mejor, quizás con los valores que yo tenía aquí. Corroboramos, ¿no? 14.14 entre 24.24. 24.14, perdón, ¿cuánto me da? 0.585. ¿85? Sí, 585. Perdón, ¿575?
5, 8, 5. 8, 5. ¿Y la tangente inversa de eso? ¿Cuánto da? 30.32. Son dos décimas de grado. 30.32. Vamos a ver. 30.32 grados. Ok. Ya tenemos entonces cuánto vale este ángulo θ y cuánto vale ya tenemos este ángulo. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo phi finalmente, muchachos? ¿A qué será igual este ángulo phi? ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué hacemos para obtener este ángulo phi? Sumamos 30.32 más 180. Más 180 grados. Ok, muy bien, 180 grados. Ahí se le sumamos el ángulo θ. Que acabamos de calcular. Es decir, phi va a ser 180 más estos 30.32 grados. Entonces el ángulo phi va a ser de 210. Sí, 210.32. Punto 32. 210.32 grados. Ya está, ya tenemos todo lo que necesitábamos para poder expresar mi vector diferencia en forma polar. Simplemente lo voy a expresar aquí. Mi vector diferencia va a ser igual a su magnitud que calculamos aquí con el teorema de Pitágoras. 27.97 unidades. Con un ángulo de 210.32 grados. Y si muchachos, ustedes se dan cuenta, esto que hicimos ahorita es como la segunda parte del proceso que hacíamos cuando sumábamos dos vectores por el método de las componentes rectangulares. Así que realmente no hay nada nuevo. Realmente lo que estamos haciendo es un proceso similar al que hacemos con la suma de vectores por el método de componentes rectangulares. Calcular las componentes y eso lo hacemos expresando esas componentes como vectores unitarios. Y después, ya que tenemos la suma, pues, pasar a la forma polar es exactamente la segunda parte de ese método, que es encontrar una resultante y encontrar un ángulo para expresarlo de esta manera. Entonces, la verdad es que son procesos similares, pero aquí el punto es que pasar a forma unitaria me simplifica un tanto, manejar estos vectores unitarios me simplifica un tanto estas operaciones, porque yo puedo tanto sumar como restar de manera igual. Una vez que he pasado a forma unitaria, simplemente resto directamente o sumo directamente y encuentro las resultantes. Es más intuitivo, digamos, esta forma de sumar o de restar vectores por medio de las componentes rectangulares. Ahorita vamos a hacer otro ejercicio para complementar esto. Muchachos, pero antes de pasar a eso, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Sí, profe, igual. Sí, todo bien. Entonces, ya nada más hacemos un par de ejercicios más. De hecho, es el mismo ejercicio, nada más que vamos a hacerlo en dos sentidos. Tengo estos dos vectores. Vamos a darle valores y vamos a sacar su diferencia en la misma forma que lo hicimos antes. La herramienta adecuada será... Vamos a poner que este vector tiene 5 unidades. Este otro vector y este es el vector A. Este vector tiene 10 unidades y es el vector B. Vamos a poner de una vez, son 10 metros. Vamos a quitarle unidades, son 5 metros y 10 metros. Son tal vez desplazamientos que de 10 a 5 metros. Muchachos, ¿cómo expreso este vector A en forma polar? Aquí será igual. 5 metros con una dirección de 90 grados. Muy bien, 5 metros con una dirección de 90 grados. Perfecto, 90 grados. Expreso mi vector B. Será igual. 10 metros 10 con una metros dirección Con de la 0 dirección de grados. 0 grados.
metros con 0 grados. En la dirección positiva del eje X, 0 grados. Estos vectores de acá son los mismos. Los vamos a utilizar al ratito, pero una vez les pongo magnitudes 5 metros. 30 grados. Y un vector B. 10 metros. 0 grados. Escribo rápido que se me envíen feos. Sí. Bien, entonces tengo mi vector A y mi vector B, y lo que me interesa es calcular la diferencia de vectores. En este caso voy a calcular la diferencia del vector A menos el vector B. Entonces, para eso voy a expresarlos aquí solamente para ver cómo es más fácil. Voy a expresar el vector A en forma polar, que ya lo tengo ahí arriba, que es de 5 metros. 0 grados. Y a eso le quiero restar el vector B de 10 metros. Profesor, su dirección está mal en el ángulo, bueno, en el vector A. Ah, en el primero sí puse 0 grados, ¿verdad? Estos son 0 grados, estos son 0 grados, el de arriba son 180, gracias. Arriba son 180 grados. Ok, No, son 90. sí, pero no me quiere quedar bien. Está bien, 90 grados, gracias. Ya están ahí mis dos vectores expresados. Entonces tendría que restar, pero no puedo restar directamente en forma polar. No puedo encontrar aquí directamente una diferencia. Entonces lo que tengo que hacer para encontrar esa diferencia, lo que me conviene es pasar estos vectores a forma unitaria. Es decir, expresarlos en forma unitaria. ¿Cuánto sería este vector A en forma unitaria? Transformándolo desde este vector que está en forma polar. ¿Cómo lo calculo? 5 unidades. Ajá. ¿Cómo lo calculo? Primero, ¿qué hago? Saco el coseno El coseno de de 90 90 grados y se por multiplica 5. por 5. Muy bien, el coseno de 90 es la unidad, multiplicado por 5. Es cierto. El coseno de 90, ¿cuánto vale? 0, 0 por 5, me va a dar 0. 0. Entonces la componente en I de este vector es 0. Multiplicado por I. Ahora sí, el seno de 90. 1. 1. 1, 5. 5, entonces es 0i más 5j. Ese es mi vector A. Es lo mismo con el vector B. El seno, con el coseno de 0. 1, 1 por 10. 10. 10 en I. Va a quedar 10 metros. Y luego, el seno de 0 0, No. por 10, pues me va a dar 0. 0. Entonces voy a tener más 0j. Ya los pasé así de fácil, así de sencillo, los pasé a forma unitaria. Ahora sí los voy a restar. Aquí sí puedo restarlos directamente porque estos vectores que tienen la I y estos que tienen la J están en el mismo eje. Entonces ya los puedo sumar algebraicamente. Entonces aquí ya puedo encontrar directamente mi diferencia. Mi diferencia de A menos B va a ser igual a 0 menos 10. Menos 10 Menos 10. es Menos 10. 10 metros por el vector unitario I. Las unidades cambian, metros. Y 5 menos 0, 5. 5. 5j. Y ya tenemos esta diferencia expresada en forma unitaria. Pero me van a pedir que la exprese en forma polar, es decir, tengo que expresar mi diferencia. Tengo una magnitud, una dirección en forma de un ángulo. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues nuevamente, ya que tengo mis componentes en forma unitaria, voy a trazar esas componentes en
un sistema de referencia y voy a ver dónde estará mi resultante. En este caso, mi resultante que es una diferencia. Si trazo esto, menos 10 en Y, tendría que trazar, como es menos, tendría que ser a la izquierda del eje X, aquí. Aquí tendría menos 10 metros Y. Y mi componente de 5J tendría que estar en la dirección positiva del eje Y. Serían 5 metros J. ¿Dónde quedaría mi resultante, muchachos? Uniendo los puntos. Trazando las paralelas, ahí donde cruza. Y si trazo un vector del origen al punto donde cruzan, ese sería mi resultante. En este caso, la diferencia de estos dos vectores. Mi diferencia. Y luego tiene una magnitud. Tiene una dirección que es este ángulo desde aquí hasta acá. Muchachos, ¿cómo calculo esta diferencia, esta D? Aquí será igual a esta D. Utilizando El teorema de Pitágoras como en el otro. Igual que en el otro, el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de las componentes. La componente en X menos 10. Voy a omitir las unidades para hacerlo rápido. Al cuadrado, debería de ponerlas, pero voy a omitirlas. Más 5 es la componente en Y al cuadrado. Entonces, esto me da, 10 al cuadrado me da 100. 5 al cuadrado me da 25. Y entonces, esta diferencia va a ser igual a la raíz de 125. ¿Cuánto me da la raíz de 125? 11.18. 11.18. Muy bien. ¿Y cómo estamos trabajando metros? Pues aquí me van a dar metros, 11.18 metros. Ya tengo este valor. Me hace falta el ángulo, que es este ángulo phi. ¿Cuánto valdrá este ángulo phi? ¿A qué será igual? Sería la tangente a la menos 1 que multiplica a menos 10 entre 5. Todavía no. Ahorita el ángulo phi. Eso que tú me dices es este ángulo teta, que es efectivamente el que puedo calcular. Hay que distinguir bien eso, porque luego nos quedamos con esa idea. Como está esto, lo único que yo puedo calcular es este ángulo. Está entre el eje X y la componente. Esto es lo que yo puedo calcular como teta, así como me lo dijiste. Este es el que puedo calcular. Efectivamente este. Pero ya que lo tengo marcado, y antes de calcularlo, muchachos, díganme cuánto vale este ángulo phi con esta gráfica que ya tengo aquí. sería 180 menos teta. Perfecto, exacto. Sí. 180 menos teta. 180 grados menos teta. Y ahora sí, ¿cuánto vale teta? Nos decías, Raúl, la tangente a la menos 1. La tangente a la menos 1 Ajá. por 10 menos 10 metros entre 5. Sí, del cateto opuesto que es menos 10. No, el cateto opuesto, chíquenle. Este es el ángulo, el cateto opuesto es este. Siempre el cateto opuesto es la coordenada, la componente en X, en Y, perdón. Sí, 5. Me equivoco, perdón. 5. Ese es el cateto opuesto. En este caso son 5 metros. Entre menos 10, que es el cateto adyacente. 10 metros. Y en todos los casos van unidades, pero estas unidades se eliminan. Y este signo también se elimina porque estas rayitas del valor absoluto me lo anulan. Y me queda que es la tangente a la menos 1 de .5. Menos Sí. puntos. No, a ver, No. ¿No sería menos .5? A menos 0.5. Acuérdense que el menos se elimina por estas rayitas. Oh, cierto, sí. .5. 0.5. ¿Cuánto me da la tangente en la menos 1 de 0.5? 26.565. 26.565. 565. Gracias. 565, 26.56, ok. Y entonces ya podemos calcular cuánto vale el ángulo teta, perdón, el ángulo phi.
Si le restamos 180, a 180 grados, le restamos esto que acabamos de encontrar de menos, menos 26.565. ¿Cuánto me da eso, muchachos? ¿Cuánto es esto? 153.435. 153. Ya también tenemos entonces cuánto vale este ángulo. Ya lo único que me resta es expresar esta diferencia en forma polar. Esta diferencia de estos dos vectores en forma polar va a ser igual a la magnitud que calculamos de 11.18 metros. Un ángulo de 153.435 grados. Ya está, así de fácil, así de sencillo calculamos la diferencia. Si se dan cuenta, aquí ya no tuvimos que hacer el artilugio de sacar el negativo del otro vector y de sumar. Cuando lo hacemos en forma unitaria, pues lo podemos hacer directamente, porque eso es lo que me permiten los vectores expresados en forma unitaria. Sumar algebraicamente o restar algebraicamente y encontrar resultantes de manera directa en forma unitaria. Porque todos los vectores que están ahí están alineados, están en el mismo eje. Todos los que están multiplicados por Y están en el eje X. Todos los que están multiplicados por J están en el eje Y. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Algo dicen en el chat. La regla para saber que suman algebraicamente, pues la regla para saber que suman algebraicamente es identificar que todos los vectores están en la misma dirección, en el mismo eje. Y en este caso, cuando tenemos todos los vectores multiplicados por el vector unitario Y, todos estos van a tener la misma dirección. Recordemos que el vector unitario Y siempre está en el eje X, siempre tiene la dirección del eje X. Y todos los vectores unitarios J siempre están en la dirección del eje Y, y con eso sabemos que están en la misma dirección, en el mismo eje, y entonces los podemos sumar algebraicamente. No así como están acá, porque aquí en la forma polar no podemos ver que están en el mismo eje. Cuando los vemos en forma unitaria vemos, sí podemos ver cuáles están, o qué parte de estos vectores están en el eje X y qué parte están en el eje Y. Esa es la manera de verlo, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos? Creo que no me mostró. Ya solamente vamos a ver el ejercicio de la derecha con los mismos valores, pero vamos a ver cómo cambia, cómo es diferente. No es lo mismo restarle al vector A el vector B que restar al vector B el vector A, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aprovechar los resultados que ya tenemos, pero ahora vamos a calcular el vector B, que es de 10 metros con un ángulo de 0 grados. Al vector B le vamos a restar el vector A. Es un vector de 5 metros con un ángulo de 90 grados. Entonces, como esto está en forma polar, no lo puedo restar directamente. Lo que me conviene es pasarlo en forma unitaria. Entonces, expresado en forma unitaria lo tengo aquí. Ya no necesito hacer operaciones. Acá están ya el vector B en forma unitaria. Ya vimos cómo salió. Hay que sacar el coseno y multiplicar por la magnitud. Y entonces obtenemos que B va a ser 10 metros. Multiplicado por el vector unitario Y. Más 0 en J. O sea, todo está en el eje X. Y luego el vector A, igual lo calculamos ya antes, sacando el coseno de 90 que me dio 0, y acá me da entonces 0 en Y. Y me dan más 5 en J.
Y entonces estos vectores ahora sí los puedo sumar, estando ahí expresados de forma unitaria, ya los puedo sumar algebraicamente, en este caso, perdón, restar algebraicamente y obtener la diferencia B menos A. Esta diferencia, muchachos, B menos A, ¿a qué va a ser igual? Pues hacemos la operación 10 menos 0. 10. 10. Eso va a quedar 10 metros multiplicado por el vector unitario I. Y ahora 0 menos 5. Menos 5. 5. 5. Y eso por el vector unitario J. Y ya está, esta ya es mi diferencia de estos dos vectores, pero está expresada en forma unitaria. Lo único que me resta es expresar esta misma diferencia, pero en forma polar. Y para eso, pues lo que tengo que hacer es lo mismo de siempre. Representar estos vectores en un plano cartesiano para poder ubicar dónde está, puede ser la buena, a ver si me queda. Esa es la buena. Para poder ubicar dónde está mi resultante. En este caso, grafico mis 10 metros en la dirección del vector I, o sea, en la dirección positiva del eje X. Aquí tengo esta primer componente. Aquí son 10 metros multiplicado por el vector unitario I. Luego, menos 5 menos me dice, como es el vector unitario J, me dice que es en el eje Y, y como es menos, me dice que está en esta dirección, en la dirección negativa del eje Y. Y aquí tengo entonces menos 5 multiplicado por el vector unitario J. Y hasta lo único que tengo que hacer es trazar las paralelas a cada eje en la punta de cada vector. De esta manera puedo visualizar mi vector diferencia. Si se dan cuenta, está colocado en otra posición diferente a la que antes obtuvimos para el vector diferencia. En este caso, este es mi vector diferencia. De nueva cuenta tiene su magnitud y tiene su dirección, que es un ángulo que va desde aquí hasta acá. Este es el ángulo phi. Entonces voy a expresar esta diferencia en forma polar, con su magnitud y su dirección en forma del ángulo phi. Muchachos, nuevamente, ¿cuánto vale la magnitud de esta diferencia? ¿Qué será igual? ¿Oyenme, muchachos? Sí, el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, sí. La raíz cuadrada Que de sería 10. 10. El 10 al cuadrado cuadrado Ah. más más menos 5 al menos 5 al cuadrado. cuadrado. más menos 5 al cuadrado. Si hacemos esto, pues me va a dar lo mismo que en el caso anterior. Sí, sería lo mismo. 10 por 10 me va a dar 100. Menos 5 por menos 5 me va a dar 25. Entonces esta diferencia va a ser igual a la raíz cuadrada de 125. Y la raíz cuadrada de 125 van a ser esos 11.18, ¿no? 11.18 metros. Chat, ¿de dónde sale el menos 5? El menos 5 es la componente en X. El menos 5 es la componente, es esta. La componente en Y. 10 es la componente en X. Menos 5 es la componente en Y. Aquí está el 10 y aquí está el menos 5. Aquí se formó un triángulo con estos dos y por eso estamos llevando al cuadrado 10 y elevando al cuadrado menos 5 para que nos dé esta hipotenusa de este triángulo, que es la magnitud de este vector diferencia. Por ahí quien me mandó el mensaje en el chat, con eso aclaramos. Okay. Bien, entonces muchachos, lo único que me resta es determinar cuánto vale phi. Yo no puedo determinar directamente cuánto vale el ángulo phi. No tengo elementos para determinar cuánto vale el ángulo phi directamente. Lo único que puedo determinar es cuánto vale este ángulo. Siempre puedo determinar solamente el ángulo con respecto al eje X. Este más chiquito. Vamos a llamar que este se llama teta. ¿Cuánto vale este ángulo teta? ¿Cómo lo calculo? Bueno, para empezar, a ver si desde aquí podemos definir cuánto vale este ángulo phi.
que será igual el ángulo phi. 360 grados menos 360 teta. menos teta. 160 grados menos teta, perfecto. Entonces, lo que me hace falta es calcular este teta para poder calcular phi. ¿Cuánto vale phi? Pero en teta es igual. La tangente a la menos 1 de ¿Ah? menos 5 entre 10. Cateto opuesto, menos 5, perfecto, menos 5 metros entre 10 metros. Es exactamente lo mismo que antes, pero con el valor absoluto esto me queda la tangente de la menos 1, otra vez de 0.5. Y es lo mismo que antes. Teta vale 26.565. Y si ahora le restamos a 360, le restamos 26.565, ¿cuánto me da, muchachos? 333.435. 6. Aquí ya hice una... por escribir rápido. Y va a salir una barbaridad. Menos 26.565. Ok. ¿Me dijiste cuánto era? ¿300 qué? ¿30? 33. 333.435. 435. 435, gracias, Raúl. Sí. Entonces ya tengo todo lo que necesito para escribir en forma polar mi vector diferencia. Lo voy a escribir ahí arriba. El vector diferencia en este caso entonces es la magnitud que calculamos de 11.18, igual que en el caso anterior. 11.18 metros, pero ahora tiene un ángulo de 333.565 grados. Y bueno, con eso ya terminamos, muchachos. Dudas, preguntas, comentarios. Nos quedan un minuto. Regálenme sus participaciones en el chat, por favor, muchachos, los que estuvieron participando, su nombre y apellido en el chat para registrar su participación del día de hoy. Dudas, preguntas, comentarios. Ninguna, profe. No, maestro. Bien, entonces con eso cerramos la parte del álgebra vectorial. Mañana empezamos a ver el tema de estática. Para seguir avanzando con nuestro programa, muchachos. Y hay ejercicios para esto, ¿no? Bueno, para multiplicación de vectores, adelante con ellos. Y hay un ejercicio de simulador. Mañana en la sesión vemos un poquito del simulador para que no tengan problema para resolverlo. Muchachos, gracias, que tengan excelente día. Cuídense mucho, nos vemos mañana.